Ok, muchachos, sean todos bienvenidos a este nuevo video acá en este canal que lo tenía, por cierto, un poquito abandonado. Y bueno, les voy a contestar en este video una pregunta que siempre me hacen en el canal de TikTok, cuál es de cómo demonios aprendí inglés. Así de bien, sí lo dicen ustedes, pero todavía me falta aprender mucho, sobre todo hablar fluido. Lo entiendo, lo hablo, pero no fluido. O sea, lo entiendo bien, pero al momento de hablar me pego un poquito. No es tanto, pero me defiendo. Ustedes comprenderán. Bien, primero que todo, yo aprendí inglés desde que era un niño. Me interesé mucho por el inglés desde que era un niño. Más o menos uno a los 10, 8 años. Yo creo que más antes, un poquito más antes. Yo recuerdo que estaba en primer grado de primaria. Ya me empezaban a interesar las clases que daban en el colegio. Primero, primer punto, yo estudié inglés en una escuela privada, perdón, yo estudié en una escuela privada, la primaria en una escuela privada, igualmente la secundaria, parte de la secundaria. Pero en el tiempo que yo me sentí más atraído por el idioma fue cuando yo estaba en primaria. En ese momento, pues qué sé yo, no sé qué fue lo que me llamó la atención, pero había una chispa, igual como cuando te atrae una persona, tú buscas lo que sea para conquistarla. Entonces, en este caso lo mío fue con el idioma, yo busqué los medios para seguir aprendiendo. Bueno, estaba en primaria con las mismas clases que vi ahí, clases convencionales, un profesor, como 50 compañeros de clase. Y con las mismas clases que daba el profesor, esas se fueron convirtiendo, digamos, en las primeras bases que yo tuve. En esta escuela no era una escuela bilingüe, o sea, las clases no eran inglés, que va, todo era en español, como todos los colegios habidos y por haber en el mundo, en América, bien, acá pues en Latinoamérica. Eh, bueno, eh, lo que más me interesaba a mí era aprender o saber, mejor dicho, qué era lo que decía el profesor en aquellas clases, porque forzosamente siempre los profesores hablan en inglés, sepas o no sepas, hablan en inglés. Entonces todos los compañeros nos quedábamos perplejos cuando lo escuchábamos dar las indicaciones, hasta para el examen. No nos hablaba en español, nos hablaba en inglés. Las indicaciones en el examen, todo en inglés. Entonces eso me llamó la atención a mí, fue, digamos, la chispa que desencadenó la curiosidad en mí. Saber qué carajo decía el profesor, qué carajo decían las indicaciones en el papel en aquel entonces. Entonces, esa fue el primer momento que yo tuve el contacto más cercano por aquí con el idioma, las clases en primaria. Ya luego, más adelante, llegó secundaria, la secundaria. Igual el mismo colegio, diferentes profesores, obviamente. Y pues ya en secundaria ya traía mucho conocimiento de toda la primaria. Cabe destacar que nunca recibí una clase privada en primaria de inglés. Todo era por mi cuenta. Por mi cuenta me refiero a que estudiaba con el mismo material que te lo daba. A veces me adelantaba, iba leyendo los libros y pues no era tan difícil para mí porque yo mismo tenía esa curiosidad de saber, de conocer, de investigar. En aquellos momentos no había internet también, como la tenemos hoy en los smart. Todo era un libro y el profesor. Bien, entonces llegó la secundaria y en la secundaria estudié hasta segundo año en ese colegio. Ya después, por unos
problemas ahí personales, familiares, decidí, bueno, todo esto fue en concordancia con mi papá, de acuerdo con mi papá, que yo iba a estudiar en una escuela pública, nocturna, de noche, y de día yo iba a trabajar. Entonces, hasta segundo año llegué a ese colegio, pero mi papá en esa transición de que yo me pasé a la pública, a un colegio público, él me consiguió una beca para estudiar en un curso de inglés. Y él me hizo la propuesta, ¿querés estudiar inglés? Pues tenés madera para estudiar inglés. He conseguido una beca en tal curso presencial, no existía nada en línea. Estoy hablando en la época de los 2000. Entonces, mi papá me hizo, tenés mucho tiempo de sobra, estudiar de noche, podés ahí ir en la mañana. El curso de inglés era de acuerdo al horario que uno pues, podía ir. Podés ir cuando vos querás, en la tarde, en la noche, en la mañana, en la madrugada, bueno, en la madrugada, ¿no? Pero pues uno tenía el horario flexible de ir a clases a ese curso. Entonces yo le dije, acepté, pues, cuando escuché que era un curso de inglés, órale, vámonos. Entonces mi papá me consiguió ese curso de inglés duraba 9 meses, eran clases intensivas, totalmente intensivas, me refiero a que era diario, pero no diario. Bueno, sí, pero no, eran 4 días a la semana, pero eran 2 horas jaladas de puro inglés. Y siento que ese curso de inglés, con las bases que traía, fue como una perfecta combinación de todo el conocimiento se juntó y se me expandió totalmente el conocimiento del idioma. Ya después de terminado el curso, que de hecho no lo terminé, sí lo terminé, pero no lo terminé. ¿A qué me refiero con esto? Que yo llegué al último curso de eh, ese curso, valga la redundancia, pero no sé, fallé en el examen final. Digamos que fallé en el examen final y eso como que me desmotivó a seguir yendo. Yo podía seguir yendo, estaba becado, pero aún así, aunque haya fallado el último examen ya, eh, podía seguir yendo, pero yo ya me sentía con suficiente conocimiento como para valerme por mí mismo, ya para hablarlo por mi cuenta, ya yo sentía que ya un curso como que ir a un curso iba a perder el tiempo. Yo así lo sentía, por eso fue que eh, fallé pues en el examen, porque yo me sentía con suficiente madera para hablarlo, ¿no? Pero no era así, yo estaba equivocado. Pero seguí con esa terqueza mía, no sé si se diga esa palabra, yo era bien terco, aún así abandoné el curso de inglés porque yo ya sabía, yo ya sentía que yo ya sabía. A mí un papel no me va a decir que yo sé inglés, ya. Y entonces, ya después del curso de inglés ya no tuve más contacto con estudios de inglés. Yo seguí por mi cuenta estudiando. A mí me gustaba mucho cuando una persona, yo sabía que hablaba inglés, un amigo de mi hermano, de familiar, hablaba inglés. A mí me gustaba platicar con esas personas en inglés porque para eso estudié, para practicarlo, para hablarlo. ¿Ya? Y ya llegó después un momento ya más avanzado en mi vida, ya en la universidad. eh, yo estudié administración de empresas, pero en administración de empresas había una clase también en inglés que yo nunca entré porque no había querido, sino que yo hacía los exámenes de, digamos que había un examen para no recibir esta clase. Si vos pasabas ese examen, no recibías esa clase en la universidad de inglés, obviamente. En administración había una clase que se llamaba inglés, que es inglés compaginado con la administración. Pero es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. El examen yo lo hice
y todo el curso, toda la administración, yo nunca volví a ver inglés, porque yo ya sabía, no sabía, sino que yo ya sabía suficiente inglés como para volver a estar viendo lo mismo, aburrido. Entonces, yo nunca hice o recibí clases en una universidad de inglés. Eh, ya después yo salí de la carrera de administración, me gradué de administración, cuestión que nunca trabajé ejerciendo mi profesión de administrador, porque mi país, yo soy de Nicaragua, para los que no saben, yo vivo en Panamá actualmente. En mi país en aquellos tiempos, bueno, y todavía, es difícil conseguir trabajo en lo que uno estudió. Yo creo que en la mayoría de los países latinos pasa. Entonces, lo que a mí me ayudó a conseguir el primer trabajo, que de hecho fue el último trabajo que tuve en Nicaragua, fue gracias a que yo sabía inglés. Un amigo me recomendó en un hotel postal, un hotelito ahí pequeño, humilde, para que yo ofreciera mi servicio de cualquier cosa, de recepcionista, de guía turístico. Entonces mi amigo pues me ayudó, me conectó en ese puesto y gracias a Dios obtuve el trabajo. Entonces yo hice una entrevista en inglés, en ese trabajo me probaron el inglés, miraron que yo me defendía. La entrevista estuve nervioso, porque era la primera vez que hacía algo así, hablar en inglés en una entrevista de trabajo. La verdad que yo nunca lo había tomado tan serio el inglés hasta ese momento, pero la verdad pues fue un éxito, me dieron el trabajo y pues me dieron un contrato indefinido, permanente, gracias a que yo sé inglés y estuve trabajando de recepcionista y había veces que en el hotel, que también era una tour operadora, estaban muy llenos los guías o no había muchos que, perdón, o no había muchos guías turísticos. Entonces digamos como que me ofrecían la oportunidad de embarcarme en algún tour y como sabía inglés, ir al tour y guiar a los volcanes, a la playa, como turista. Y esta parte del hostal me sirvió de mucha experiencia porque aprendí mucho más inglés hablando con turistas. ¿Cómo? Hablando, hablando sin miedo. Recuerden que yo les dije al comienzo del video que cuando yo salí del curso de inglés todavía me faltaban muchas cosas por aprender. Y una de las cosas que yo poco practicaba era el speaking, no podía hablar. Entonces en el hostal tuve esa oportunidad de meterme lleno, estar en contacto con el idioma, porque ahí había suficiente fuente, por así decirlo, para llevarlo a cabo. Me acuerdo que yo estaba en el hostal y yo miraba a algún huésped de cualquier nacionalidad, no necesariamente que estadounidense, porque habían alemanes, franceses, de todo el mundo que hablaban inglés. Entonces yo aprovechaba en un momento que yo miraba que no estaban haciendo nada y yo me acercaba y empezaba a conversar de cualquier cosa, de cómo le parecía el país, de cómo era su país, de qué pensaba él de Nicaragua, cosas así, y se entablaba la conversación y así yo practicaba y también aprendía cosas de cultura de ellos y yo les daba la cultura de mi país, ¿no? Les hablaba acerca de mi país a ellos. Y esto fue un gran, digamos, ejercicio porque a mí me encanta platicar con los turistas, porque a mí me encanta hablar en otro idioma con los turistas. Habían turistas que me decían, yo quiero practicar el español, no me hables en inglés. Y yo les decía, no, yo quiero practicar el inglés también. Yo les tengo que hablar en inglés. Es mi trabajo, les decía yo. Entonces era muy divertido a la vez. Y así fue pues que yo aprendí inglés. La verdad que cuando llegó un cierto punto
entre la primaria y la secundaria que no lo tomaba muy en serio porque yo sentía que yo ya sabía mucho, pero yo estaba equivocado, sino que yo sentía, yo pensaba. Y todavía es la fecha y aún me falta mucho por averiguar, mucho por estudiar, mucho por repasar incluso. Hay algunas cosas que me confundo en cosas gramaticales, pero eso es, son cositas ahí sencillitas que necesita uno pues de vez en cuando repasar. Y pues así aprendí inglés. Volviendo al punto de que me sentía ya con suficiente poder, por así decirlo, llegó un cierto punto que ya no lo tomaba en serio y de no estudiarlo a como se debía. En esa transición de primaria a secundaria y el curso de inglés, llegó un momento como que no es necesario, decía yo, eh, tal vez que yo siga estudiando esto o que siga yendo al curso, yo no lo miraba necesario, pero yo estaba equivocado, bros, yo estaba equivocado, pero es que llega un momento en el idioma, en el aprendizaje, como que uno se aburre, uno, qué sé yo, como que no encuentra nuevos métodos para seguir estudiando. Y eso me pasó a mí. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo más adelante, ya cuando ya no estudiaba del todo? Me ponía a leer cositas que a mí me interesaban, me ponía a ver videos que a mí me interesaban, o a hacer cualquier cosa pues, que estuviera mezclado con el inglés. Porque va a llegar un momento en el que te, te aturugas de demasiada información, como que eso te estanca. Entonces, para que no llegue ese momento, tienes que darte una pausa, no dejarlo totalmente, sino darle una pausa de no, de no estudiar unos 2 días, unos 3 días, dejar un poquito de lado el inglés para que no te pase eso. Porque a mí me agarró una obsesión al comienzo y creo que eso fue lo que me terminó, por decirlo así, aburriendo, que yo pensaba que yo ya sabía cómo se hablaba, yo ya sabía cómo significaba tal oración, yo pensaba que yo ya sabía cómo hablar, pero estaba equivocado, sino que yo estaba aburrido ya de ver lo mismo, sino que como en aquellos tiempos no existía internet como la tenemos hoy al alcance, yo estudiaba como con los mismos libros siempre, entonces eso como que me terminó aburriendo. Siempre hay que buscar nuevas formas de practicar algo para que no pase esto. Entonces, como les dije, ya después llegó el momento en que tuve mi primer computadora y pues ya me puse a averiguar lecturas, me puse a averiguar videos, de cosas así que a mí me interesaban, porque si ustedes están aprendiendo y quieren leer algo y no saben ni papa de lo que va la lectura o no tienen idea de lo que están leyendo, los va a aburrir la lectura o los va a aburrir el video también. Es mejor que vean algo que los enganche y que los tenga ahí en la lectura. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho la lucha libre, yo leía cosas acerca de la lucha libre en inglés. Incluso hasta se te hace más fácil porque uno ya tiene contexto de lo que pasa dentro de la lucha libre. Entonces uno lo relaciona con un texto, lo que está leyendo. Igualmente con los videos es mejor porque en los videos hay un contexto a cada instante, ¿no? Cuando la persona habla, las acciones que están haciendo, es interesante. Y siempre mantener eso, lo que te gusta, leer sobre eso, lo que te gusta, mirar videos sobre eso. Si te gusta una película, con las películas hay un punto, no mirarla completa. Si no dominas todavía el inglés, no mires de cabo a rabo la película, sino que divídelas por partes. Unos 5 minutos un día otros 5 minutos. No le dediques una hora completa a ver la película. Te vas a aburrir. Te va a pasar lo mismo que a mí. Te vas a aburrir. Unos 5 minutos
fragmentos. Mira, mira, no la mires la película completa, mira la película por fragmentos de 3 minutos o de 5 minutos. Y en esos 3 minutos, 5 minutos, si tú identificas algo que no conoces, una palabra que no conoces, investigala por aparte y apréndetela en diferentes contextos, en diferentes oraciones, cambiándole un pronombre, cambiándole un verbo. Hay que jugar un poquito con eso nuevo que se va aprendiendo. Y bueno, hasta aquí llegó el video. Espero les haya gustado. Era como les di el video, la experiencia en cómo se lo conté. Y si no están suscritos, suscríbanse al canal. Espero pues verlos en un próximo video. Hasta la próxima.